Muy buenos días, ¿cómo están? Dios le bendiga. Un nuevo sábado, un nuevo mensaje para nuestros corazones, para nuestras vidas. Y bueno, hoy le pusimos como de título La voz de Dios, porque en toda la historia humana, desde Adán hasta nuestros tiempos, Dios ha tratado de comunicarse con su creación de diferentes maneras. En aquellos tiempos, cuando estaba con Adán, vemos en Génesis que Dios hablaba directamente con Adán, incluso con sus hijos. Recuerden cuando habló con Caín, cuando había matado a su hermano. Y bueno, cuando pecaron Adán y Eva, dijeron: ¿por qué te escondes? ¿No? Hubo una conversación ahí directa. Después podemos ver en Egipto, cuando Dios levanta a Moisés, que a partir de Moisés, después de ahí sale todos los mandamientos y todos, ¿no? Pero Dios hablaba a través de un hombre, donde ese hombre después anunciaba al pueblo lo que Dios quería hablar a su pueblo. Y usó a Moisés, así como tantos. También mucho más acá, después ya cuando cerca de la venida de Cristo, cuando Zacarías entra al templo y un ángel le habla allí, que Isabel iba a quedar embarazada, pero siendo Isabel siendo estéril, no creyó Zacarías. Y se acuerdan aquellos que conocen la escritura de que él había quedado mudo hasta que naciera Juan. Durante ese parto quedó mudo por no haber escuchado la palabra de Dios, el mensaje, por no haber creído lo que Dios le estaba diciendo, porque él vio la parte humana de que ya estaban viejos, que toda la vida nunca Isabel pudo quedar embarazada, y sin embargo ella quedó embarazada y tuvo a Juan el Bautista. Pero después de Jesucristo ya hubo un nuevo templo. Pero vamos a ir a la parte en Egipto. Estaba Moisés y Aarón llevando los mensajes de parte de Dios a Faraón. Después dice en Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esta no fue la voz de Dios. El faraón estaba escuchando la voz de Moisés y Aarón. Pero acá entendemos de que el mensaje, esa voz, viene del mensaje. Vamos a hacer una suposición. Yo escucho que Mengano me dice algo que le había dicho Sultano. Entonces yo te comento a vos, y vos cuando vayas a comentar: Sultano le había dicho a Mengano. Viene desde allá, no viene de mí, sino de alguien de más atrás. No sé si se me entendió eso. Entonces, esto no viene de Faraón, no viene de Moisés y Aarón, sino que viene del mismo Dios. Y entonces el faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se había enojado el hombre, pero él no conocía a Dios. Y muchas veces cuando no conocemos a Dios, es muy difícil escuchar su voz. Es por eso que debemos acercarnos a Él, a la palabra. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a Juan 2:19. Estaba hablando Jesús allí con los discípulos y otros más,
Y Jesús dice, destruyan este templo, dijo Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Antes de Jesucristo había un templo donde ahí iba el sacerdote. En este caso tomamos a Zacarías como ejemplo. Entra el sacerdote al templo una vez al año y ahí recibe mensaje de Dios directo. Solamente hablaba a un sacerdote, aquel que tuviese las condiciones como para poder hablar con Dios. Pero cuando muere Jesús en la cruz, Él entrega su vida, muere y resucita. Y ahí se forma el nuevo templo. Dice que en otro libro de la Biblia, obviamente, ¿no? Dice de que Él iba a hacer un templo en los corazones de las personas. ¿Qué quiere decir? Vamos al libro de 1 de Corintios. Pablo le decía a la iglesia de Corintio, dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Después que Jesús muere y resucita y va al cielo, Él envía por primera vez a aquellos 120 discípulos el Espíritu Santo, que ese es el que lo da para escuchar y entender la palabra de Dios a uno mismo. No necesitamos ir a un templo, no precisas ir a la iglesia para escuchar, para hablar con Dios, sí para aprender, pero no para hablar directamente con Dios. Vos estás en tu casa y vos podés hablar con Dios y Él te escucha porque el Espíritu de Dios está contigo y en vos. Vamos a Juan 12, versículo 46. Yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquel que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Cuando se refiere al mundo, se refiere a los hombres, ¿verdad? A los hombres que viven como quieran vivir su vida, a como ellos quieren hacerla. A eso le llama el mundo. Jesucristo no vino a juzgarte de cómo vivís vos, si creés o no creés. Él no vino a juzgarte. Porque no he venido a juzgar al mundo, dice, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Te acuerdas que a Jesucristo todo el pueblo le amaba? Pero de repente todo el pueblo lo culpaba para que lo crucificaran, ¿verdad? Lo que acusaron a Jesucristo de que lo crucifiquen fue el mismo pueblo, porque Pilato, de hecho, no encontraba nada grave en él. Fue el mismo pueblo. Ellos lo culparon. Ahora, en estos tiempos, nosotros mismos los culpamos a nosotros mismos, porque dice que la misma palabra es la que los va a juzgar en el día de juicio final, porque ya está escrito lo que va a pasar, ya está escrito, dice, aquel que no es nacido del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Entonces, cuando venga Jesucristo a levantar su iglesia, aquellos que no han sido bautizados y no han sido bautizados por el Espíritu, ¿qué le puede pasar? No hay más nada que decir, la misma palabra es lo que lo está juzgando. Así como una cantidad de cosas que no la vamos a repasar ahora, porque la idea es entender de cómo nos habla Dios, cuál es su voz.
El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Moisés era mandado por el mismo Dios a Faraón. El Faraón entendió de que no conocía a Jehová y no tenía por qué escuchar su voz. Ahora Jesucristo dice que esas no son sus palabras, sino que son palabras de Dios. Entonces, ¿qué está en Jesucristo? Está la voz de Dios hablando a su pueblo. Cuando nosotros escuchamos el mensaje en una iglesia o el mensaje que ahora mismo se está escuchando en este momento, no viene de mí, sino que viene de la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios. El que la recibas o no la recibas, eso ya pasa a ser algo personal en tu vida, ¿verdad? Eso es una decisión personal. Ahora, yo no soy nadie para juzgarte, sino te juzga Jesucristo, que es nuestro Señor el Todopoderoso. Menos te voy a juzgar yo, aunque hay veces de que juzgamos a las personas, a veces inconscientemente y a veces queriendo también, pero vivimos en este cuerpo pecaminoso y hay veces que los equivocamos todos los días. Bueno, pero esta misma palabra, esta misma voz que hace 2000 años estaba diciendo Jesucristo, hoy en el 2025 se vuelve a decir. Entonces, Dios está hablando al pueblo, a su pueblo. Dios les habla a ustedes, o a mí nadie me dijo nada. Cuando sea el juicio final, se van a leer estas mismas escrituras, porque estas son las que los van a juzgar. Por eso es necesario aprender y entender la Biblia, porque es parte de nuestro futuro, vamos a decir. Nosotros no sabemos si vamos a estar mañana, podemos morir, es algo que tenemos seguro, es la muerte. Pero después de la muerte, ¿qué es lo que va a pasar? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice en el rico y Lázaro, lo describe claramente a dónde vamos. Y lo dice la palabra de Dios todo. Entonces, ¿quién nos va a juzgar después? Jesucristo. Pero la misma palabra es la que nos va a juzgar. Ya somos juzgados. Así como Satanás ya ha sido condenado, uno mismo se autocondena. Entonces yo te animo a que puedas escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios en tu corazón. Dijo Jesucristo, yo golpeo la puerta, aquel que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él dice, yo golpeo la puerta de tu corazón. Y quizás de repente hoy estás prestando atención a esta palabra, y la estás recibiendo. Abrile el corazón a Dios y deja que el Espíritu Santo pueda hablar contigo y pueda darte entendimiento de lo que no entendés. Hay cosas que de repente no estás entendiendo. Bueno, Señor, yo quiero entender tal cosa, que en muchos van a ser diferentes cosas, ¿verdad? Como, Señor, yo no entiendo esto. Ponerlo delante de Dios y dejar que el mismo Dios, con su voz, te pueda decir qué debes hacer. Se fueron 120 discípulos y cuando vuelven, eso lo dimos en la clase pasada, vinieron contentos a decirle a Jesucristo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sepan de que la palabra de Dios habla y enseña de que hay un mundo espiritual que nosotros no entendemos y hay una segunda muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Escuchamos la palabra de Dios? ¿Escuchamos la voz de Dios?
o escuchamos la voz de nuestro inconsciente que nos dice: vos seguís viviendo como quieras, no tenés por qué creer en eso, y bueno, te condenás a vos mismo. Ya, como lo digo en todos los programas, arrimate a una iglesia. Estés donde estés, arrimate a una iglesia. No hay iglesia cerca, seguirnos en el canal o buscar en Facebook prédicas, buscar la Biblia hablada, buscar la Biblia escrita. Hay una cantidad de formas para poder llegar hasta a la escritura y poder escuchar la voz de Dios. Dios te habla, en todo momento Dios te habla. Ahora, como el faraón, no lo quiere escuchar. 10 pestes pasaron por allí y después dejó libre. Zacarías no quiso escuchar al ángel. Él fue salvo, su alma fue salva, pero tuvo un pequeño castigo. Quedó mudo mientras el embarazo de su esposa. Bueno, los vamos a una alabanza mientras despedimos el canal y ya volvemos con qué dice la Biblia. Y bueno, con el canal como siempre, y en el Facebook también, compartan los videos. Así podemos llegar a más personas y sepan de que Jesús está juntando a su pueblo. Jesús está juntando a su pueblo, y si vos crees de que sos parte del pueblo de Jesucristo, vení con nosotros, vení a la iglesia, congregate, buscá la palabra de Dios, andá a la oración, encerrate en tu cuarto ahí, orá, llorá, hacé lo que vos quieras, pero arrimate a Dios, porque el tiempo ya está. Así que no pierdas más tiempo de tu vida. Quizás mañana no estás en ese cuerpo, y bueno, ¿a dónde irías? ¿A dónde vas si partieras hoy? Bueno, que Dios te bendiga, lo vemos el próximo sábado.